Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, dáselo más fuerte a Jesús. Amén. Yo quiero bendecir la vida de todos ustedes porque cumplieron con el reto de hoy, ¿verdad? Cumplieron con el reto de venir a la casa de Dios. Porque yo sé que después de un día largo, cansado, trabajado, ¿verdad? Bien nos hubiéramos podido quedar en nuestras casas descansando, viendo una película, pero ustedes cumplieron el reto que el Señor tenía para ustedes el día de hoy, que era venir a su casa a recibir lo que Él tenía para nosotros esta noche. ¿Cuántos están listos para recibir de Dios esta noche? ¿Estamos listos para recibir de Dios? Porque los que estemos listos vamos a recibir. Los que estemos deseando escuchar la voz de Dios, la vamos a escuchar, ¿verdad? Porque tenemos un Dios bueno. ¿Cuántos lo creen? Nuestro Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. ¿Va, pastor? Todo el tiempo. Yo creo que como iglesia, ¿verdad? Le demos un fuerte aplauso a las personas que están con nosotros por primera vez, porque yo sé que hay personas que están con nosotros por primera vez, que se sientan bienvenidos y como en casa, ¿verdad? Y ahí, si usted puede, a la salida, no se quede sin abrazar, sin bendecir, sin saludar a las personas que están junto a usted. Entonces, esta noche tenemos el tema titulado Nada intimida más que la ignorancia. Y yo quiero que usted codee al que tiene al lado y le diga: no seas ignorante. Dígale: no seas ignorante, por favor, no seas ignorante. Y cuando yo estaba leyendo el título, Nada intimida más que la ignorancia, puede tomarse de dos perspectivas, ¿verdad? Puede que uno tenga miedo por no conocer, por no saber, o puede que sea un temor de que, asusta que las personas sean tan ignorantes, ¿va? Las dos perspectivas pueden ser. Pero vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios y vamos a ir a Proverbios capítulo 24, versículo 5. Pero antes de iniciar, yo quiero que ahí donde usted está pueda inclinar su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios el que hable a nuestras vidas a través de su palabra, y esa palabra pueda ser sembrada y pueda dar fruto en el tiempo que debe dar. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has permitido venir a tu casa, Señor. El día de hoy disponemos nuestras mentes, nuestros corazones, para que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que confirme cada palabra, el que abra, Señor, nuestro entendimiento y que nos lleve, Señor, a alcanzar lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a Proverbios capítulo 24, versículo 5, y dice así. Lo pueden ver en pantalla. Los sabios, dice, son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Entonces aquí hay dos palabras que yo quiero resaltar, y es sabios y conocimiento. Estamos hablando de sabiduría y estamos hablando de conocimiento. Dice que una persona sabia es más poderosa que una persona fuerte. Y a veces pensamos que el fuerte es el que lleva las de ganar en todo momento, ¿verdad? Físicamente, en número. Pero una persona sabia dice que es más fuerte, es más poderosa que los fuertes. Y dice que los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuerte. Una persona que aparenta ser una persona débil, posiblemente delgada, pero si tiene conocimiento, resulta ser una persona fuerte, porque el conocimiento nos da la estrategia para vencer, para salir adelante. Ahora, la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Y yo creo que hoy en día dentro del pueblo de Dios se maneja mucha ignorancia, ¿verdad? Manejamos mucha ignorancia. Yo me he dado cuenta muchas veces que hay personas que tienen muchas dudas acerca de Dios, muchas dudas acerca de la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos dudas?
Porque no tenemos la sabiduría, porque no tenemos el conocimiento para resolver esas dudas. Entonces, a veces manejamos un poco de ignorancia. Ahora, la ignorancia es la falta de conocimiento. La ignorancia es la falta de conocimiento. Y yo lo invito realmente a que no seamos personas ignorantes, independientemente de lo que estemos hablando, ¿verdad? Seamos personas que conocen, personas sabias, personas que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de revelación en sus vidas, ¿verdad? Y no seamos personas ignorantes. Ahora, la ignorancia es la falta de conocimiento. Algo que tenemos que entender es que el conocimiento es de gran valor. Cuando usted tiene conocimiento acerca de algo, usted tiene poder, ¿sí? Yo me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, en los negocios, en los trabajos, ¿sí? Hay una frase que dice: no se cobra por lo que se hace, sino que se cobra por lo que se sabe, ¿verdad? Se sabe. ¿Cuántos de ustedes a veces le han pagado a alguien para que le haga un trabajo? Y a mí me ha pasado, a veces hay cosas que yo no puedo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, cosas así de electricidad, de pegar algo, de poner algo. Entonces yo vengo y llamo a un trabajador y le digo: mire, fíjese que necesito que me venga a poner unas repisas o algo así. Lo llamo, él llega, pum, pum, me las pone. ¿Cuánto es? Tanto, ¿va? Me pude ahorrar ese dinero, pero como yo no sé hacerlo, entonces le pago a alguien alguien que tiene el conocimiento de hacerlo, para que me lo haga. Entonces, el conocimiento es poder, ¿sí? Cuando tenemos conocimiento, tenemos poder. Porque entonces él viene y se pone un precio y yo le pago, ¿va? Él tiene el poder. El conocimiento es poder. Ahora, Proverbios capítulo 11, versículo 9 dice: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con palabras, pero el conocimiento rescata a los justos. Los que no tienen a Dios, ¿qué pasa con las personas que no tienen a Dios? Dice que destruyen a sus amigos con sus palabras. Las personas que no tienen a Dios no tienen absolutamente nada bueno que dar. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo Proverbios. Cuando tú no tienes a Dios, no tienes nada que dar, más que destrucción. Dice: los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero, dice, pero, ¿qué hace el conocimiento? Dice que el conocimiento rescatará a los justos. Entonces, el conocimiento es algo bastante importante. El conocimiento es fundamental para la vida. Y no solamente me refiero a una vida secular, sino a una vida en Cristo, ¿sí? Cuando tenemos conocimiento de la palabra, cuando sabemos la palabra, cuando sabemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, no fácilmente nos van a venir a engañar. No fácilmente, como dicen, nos van a venir a meter el dedo en la boca, ¿verdad? Porque tenemos conocimiento. Pero cuando usted no tiene conocimiento, ¿sabe qué hace? Todo lo que se le dice: amén, amén, lo creo, recibo. Y si pues, como no sabe nada, ¿qué le queda? Creer lo que le dicen, ¿va? Pero cuando uno tiene conocimiento acerca de algo, el conocimiento es fundamento, es sólido, ¿sí? Nos mantiene firmes, nos mantiene fuertes. Y aunque vengan personas a querer hablar mentira, a quererte meter cosas, cuando tú tienes conocimiento acerca de algo, no te pueden confundir, porque tú sabes cuál es la verdad. Ahora, sigamos. Estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de la ignorancia y obviamente estamos hablando de la sabiduría. Ahora, tenemos que entender que hay un conocimiento natural y un conocimiento espiritual. Hay un conocimiento natural y un conocimiento espiritual. Esta noche vamos a hablar de un conocimiento espiritual. Repita conmigo: conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual. Ya sé que se están durmiendo, pero avívense, avivémonos. Conocimiento natural y conocimiento espiritual. Obviamente, el conocimiento natural es aquel que se puede aprender, ¿sí? Conocimiento natural es aquel que recibimos, aquel que formamos. Ahora, el conocimiento espiritual es un conocimiento, es una sabiduría que viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios para
nuestras vidas. Dice, el conocimiento y la sabiduría espirituales provienen de Dios, sobrepasan el conocimiento y la sabiduría natural. El conocimiento y la sabiduría espiritual sobrepasa por mucho a lo natural. Dice que es por eso que le llamamos sobrenatural, porque está sobre lo que es natural, ¿sí? Ese es Dios. Ese es Dios. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Cuando a veces pasan o suceden cosas que no podemos entender, que no nos podemos explicar, es algo que viene de Dios, es algo sobrenatural, inexplicable. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, pastor? ¿Cómo qué podría ser inexplicable? Como por ejemplo una sanidad, ¿verdad? Una sanidad. Esa es sabiduría sobrenatural. Eso es algo que viene de parte de Dios. ¿Puedo explicarle yo a usted cómo recibir sanidad o cómo alguien recibió sanidad? No se puede explicar. Sí, fíjese que yo vi cuando el Espíritu se introdujo y hizo un movimiento y ¡bum! No se puede explicar. Es sobrenatural. Las personas dicen, sentí algo, sentí lo otro. Sí, pero no hay algo exacto que lo pueda explicar. Ese es el conocimiento de Dios. Eso es lo sobrenatural de Dios. Ahora, qué excelente, estamos hablando de conocimiento, de sabiduría, y que esto es necesario y que esto es importante. Pero ¿qué pasa con Jesús? Aquí nos topamos con algo y Jesús nos enseña muchas cosas. Los discípulos eran considerados pescadores ignorantes. Esos eran los discípulos de Jesús, pescadores ignorantes y del vulgo. O sea, Jesús vino y agarró a la gentuza, por así decirlo, y Jesús, ¿por qué no se relacionó con sabios? Y Jesús, ¿por qué no se relacionó con gente que tenía conocimiento? Jesús, ¿por qué viene y agarra a unos simples pescadores? Sin embargo, ¿qué pasa con estos simples pescadores? Dice que sorprenden al grupo más educado de Israel, que sería el Sanedrín. Y dice que estos personajes se quedaron perplejos acerca de la sabiduría que había en estos pescadores chusma, con esa gente que olía a pescado, con esa gente que tal vez tenía escamas en las manos porque pasaba pelando el pescado todo el día. Los más importantes, los más sabios de Israel quedaron sorprendidos con la sabiduría que había sobre ellos. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 4 versículo 13. Y dice, entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, ojo, eran hombres sin letra y del vulgo. Era gente no estudiada, era gente no preparada, era gente que lo único que sabía era pescar. No sabía hacer nada más, solamente pescar, subirse en una barca, tirar la red, sacar los pescados, venderlos. Es lo único que sabían hacer. Y dice que eran hombres sin letra y del vulgo, y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Yo me quiero detener aquí. Me llama mucho la atención que la palabra dice, y reconocieron que habían estado con Jesús. Porque cuando tú y yo estamos con Jesús, nos convertimos en hombres y en mujeres sabios, sabias, con conocimiento. Simplemente con estar con Jesús, somos personas sabias, somos personas de conocimiento, somos personas inteligentes. Pero es por la cercanía que nosotros lleguemos a tener con Jesús. Tu estatus social no importa. Si estudiaste o no estudiaste, no importa. Jesús te catapulta, te pone al nivel de reyes, de sacerdotes, de la misma manera que lo hizo con estos discípulos, que eran simples pescadores. Ahora, ok, entendemos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús eran simples pescadores, pero ellos recibieron algo de Jesús al momento de que tuvieron una comunión con Él. Pero vamos a hablar también de los fariseos. Los fariseos.
Los fariseos poseían un gran conocimiento de las Escrituras. Los fariseos eran las personas que siempre tenían un choque con Jesús. En este entonces podemos decir que los fariseos eran personas extremadamente religiosas y legalistas. No encajaban con la manera de pensar de Jesús. Pero los fariseos tenían gran conocimiento sobre las Escrituras. Pero había algo que sucedía en ellos. Conocían las Escrituras, pero no conocían el espíritu de las Escrituras. ¿Sí? Y hay una gran diferencia entre conocer las Escrituras y conocer al espíritu que escribió las Escrituras. Entonces, por lo tanto, el ministerio de los fariseos solamente producía muerte. En el ministerio de los fariseos no había nada más que muerte, ¿sí? Solo era letra, nada más. Pero ellos no sanaban, ellos no liberaban, ellos no predicaban, ellos no convertían a nadie, porque eran solamente era conocimiento intelectual, pero no había nada espiritual. ¿Qué era lo que los fariseos hacían? Alejaban a la gente del corazón de Dios. Eso hacían los fariseos. Alejaban a la gente del corazón de Dios en lugar de acercarlos a Él. Porque ¿saben qué es lo que los fariseos hacían? Usted no es digno. Usted no es digno de acercarse. Solo nosotros somos dignos, porque hemos estudiado las Escrituras por años y nosotros las guardamos y ustedes no las guardan. Esos eran los fariseos. Alejaban a la gente del corazón de Dios. Esta noche yo les digo algo: no seamos fariseos. No alejemos a las personas del corazón de Dios. Yo cabal lo hablaba en el discipulado que tengo el día lunes. Nosotros estamos para acercar a las personas a Cristo. No estamos para alejarlos. ¿Quién eres tú para alejar a alguien? ¿Quién eres tú para decirle, no entre así, no vaya así, no se acerque? ¿Como a cuenta de qué o por qué? El conocimiento intelectual no sirve de nada. Lo que Jesús trajo a este mundo fue algo meramente espiritual. Él era portador del Espíritu Santo, ¿sí? Y Él, en lugar de alejar a la gente, la atraía. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer en este tiempo. En lugar de alejarlos, atraigámoslos y atraigámoslos. Ahora, la ignorancia viene por falta de conocer, pero de conocer a Dios. La ignorancia viene por falta de conocer, pero del conocer a Dios. Yo me recuerdo que hace unos días yo conocí a una persona aquí en Morales, y esta persona viene y se acerca a mí y me dice: ¿qué onda vos? Me dice: ¿cómo estás? Que no sé qué. Bien, Leo. ¿Y usted qué tal? Bien, mira, ¿y qué? ¿Es cierto que sos pastor? Que no sé qué. Sí, soy pastor. Ahí estoy apoyando la iglesia de mis suegros, más lluvias de gracia. Qué nítido. Fíjate que te he visto vos y miro que cómo te desenvolves de bien, fíjate vos. Y fíjate que a mí cómo me cuesta eso, hombre, me dice. Sí, Leo, fíjese que ¿qué puedo hacer ahí? Me dice, para ponerme pilas, me dice él. Mire, pues algo que le va a ayudar bastante es leer, le dije yo. Leer vos, me dijo. Sí, leer, le dije, pero leer la Biblia, le dije. Y se me quedó viendo así como que, ¿en serio? Y su cara me dio risa, ¿va? Entonces me empecé a reír y él también se empezó a reír. No, hombre, pero en serio, ¿va? La sabiduría, el conocimiento viene a través de las Escrituras, ¿sí? Yo no es que haya estudiado, yo nada. Viene por las Escrituras. Ese de nuevo con lo que los pescadores predicaban, venía por el impacto que Jesús había tenido en la vida de ellos. Cuando Jesús impacta tu vida, tú eres una persona totalmente diferente.
Obviamente una persona que va siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Cuando Cristo está en tu vida, siempre vas hacia adelante, nunca vas para atrás, ¿sí? Entonces Jesús viene a aportar, a sumar a tu vida, no a restar, ¿sí? Y hay mucha gente que piensa que Jesús viene a restar. Jesús en ningún momento viene a restarte. Jesús viene a aportar muchas cosas a tu vida. Muy bien, entonces los fariseos separaban a la gente de Dios con su conocimiento legalista, representando a Dios como lo percibían en sus cabezas y no en sus corazones. Ellos eran letra, 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 letra y letra, ¿va? Y no había nada más. Ellos eran letra, pero nunca oraron por alguien. Ellos eran letra, pero nunca escucharon a alguien. Ellos eran letra, pero nunca se pusieron en la posición de alguien más. Cosa que Jesucristo sí hizo. Cosa que Jesús sí hizo. La Biblia es un libro que se lee con el espíritu, con el corazón y no solamente con la cabeza. Saben que ustedes y yo en determinado momento muchas veces agarramos la Biblia y la queremos entender con la cabeza, pero eso es imposible. Cuando agarramos la Biblia, cuando agarramos la palabra de Dios, cuando desempolvamos ese libro, cuando le quitamos las telarañas que tiene encima, tenemos que leerlo con el espíritu y con el corazón, no con el intelecto. Porque cuando lo leemos con el espíritu y con el corazón, comienza a transformarnos ese libro, comienza a hacernos personas diferentes. Ese conocimiento comienza a ser implantado en nuestro cerebro, obviamente, ¿va? Pero es algo espiritual, es algo que se recibe con el espíritu y con el corazón, no es algo solamente intelectual. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. Jesús declaró en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no solamente necesitas pan para comer. Tú no solamente necesitas carne, pollo, alimento natural. Necesitas alimento espiritual. Y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Y Jesús lo dijo. Dice: no solo de pan vivirá el hombre. Y es irónico porque hay muchas personas que están vivas, pero no están viviendo, están sufriendo. Muchas personas que viven, pero quisieran posiblemente estar muertas, ¿verdad? Y es ahí en donde aplica. No solo de pan vivirá el hombre. Tú no solamente necesitas dinero, tú no solamente necesitas casa, tú no solamente necesitas trabajo, tú no solamente necesitas popularidad, tú no solamente necesitas un nombre, tú no solamente necesitas eso. Tú necesitas toda la palabra que salga de la boca de Dios, porque esa es la verdadera vida. Eso es lo verdadero. Todo lo que podamos tener un día terminará, un día ya no lo podremos disfrutar, pero la palabra que sale de la boca de Dios es eterna. Debemos estar conectados con Dios para saber qué viene de Dios y qué no. Eso es algo muy importante. Y aquí estamos hablando de sabiduría. Y esto me lo han preguntado estas últimas semanas, ¿verdad? Me han dicho: ¿cómo saber si esto es de Dios o no es de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo saber? Y yo hablaba con alguien y no sé por qué estábamos hablando de maldiciones generacionales, ¿va? Y estábamos explicando, yo estaba explicando y todo, y hablamos de las maldiciones generacionales, y la persona me dice: mire, ¿y cómo puedo hacer para saber si yo o en mi familia hay una maldición generacional? Entonces yo le dije: eso es algo que el Espíritu Santo, al momento de que usted tiene una relación con el Espíritu Santo, con Dios, el mismo Espíritu le va a revelar a usted si hay algo en su vida que está mal y tiene que componerlo, ¿sí? Yo no le puedo decir esto es de Dios, esto no es de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos revela a nosotros. Pero ¿saben qué es lo que pasa muchas veces? ¿Por qué tenemos la duda? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Saben por qué?
Porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Entonces nos confundimos. No sabemos si es de Dios o no es de Dios. O si es de aquel o no es de aquel. ¿O de quién es? Pero el Espíritu Santo dice que nos revela toda verdad. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, obviamente todo lo que oyere de Dios, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. ¿Saben por qué es tan importante tener una comunión, una relación con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesús? Por esto. Para que no venga nadie, ¿sí?, a engañarnos. Para que no venga nadie a confundirnos. Para que el Espíritu que mora dentro de nosotros nos haga saber cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Porque yo les digo algo, estamos viviendo un tiempo de mucha confusión. Estamos viviendo un tiempo en donde personas enseñan cosas que no, nada que ver, ¿verdad? Personas que utilizan el nombre de Dios para venir y decir cosas que están totalmente erradas, totalmente confundidas. Y estas personas resultan ser como los fariseos, porque en lugar de acercar a las personas a Cristo, a la iglesia, las alejan. Y no estamos para alejar a nadie. Estamos para acercarlos, para amarlos, para restaurarlos, ¿sí? Así que si usted es líder, si usted está siendo usado por Dios, si usted tiene dones de parte de Dios, pídale al Espíritu Santo que le dé mucha sabiduría para poder dar, ¿verdad?, lo que Dios le ha dado a usted. Porque no es nada más de dar, ¿verdad? Hay que tener conocimiento, sabiduría. Yo no estoy en contra de que un pastor comience a pastorear sin tener un conocimiento. No estoy en contra de que un profeta comience a profetizar sin tener un conocimiento. Pero es imposible, o no creo que sea correcto que un pastor siga pastoreando sin adquirir conocimiento, ¿sí? Porque cuando nosotros venimos y oramos y tenemos la revelación de Dios y yo enseño, órale, está bien. Pero en la Biblia, ¿sí?, hay ciertos parámetros que hay que seguir para dar una enseñanza. En la Biblia también se estudia historia. En la Biblia hay que ver un contexto, ¿sí? No podemos jalar un versículo y enseñarlo y decirle a la gente esto, así es. No se puede. Hay un contexto, hay algo más profundo, hay algo más allá. Por eso es que es importante el estudiar. Por eso es que es importante el conocer. Y por eso es que es importante permanecer pegados a la vid verdadera, que es Cristo, ¿sí? Más importante que todo conocimiento, permanecer pegados a Cristo. Y yo creo que vamos a ver cosas peores. El Espíritu Santo nunca hablará algo contrario a las Escrituras. La Biblia, ¿sí?, todo lo que la Biblia dice es lo que hay que hacer. Todo lo que la Biblia dice es lo que se puede hacer. Todo lo que la Biblia dice es lo que va a pasar. La Biblia, el Espíritu Santo jamás va a contradecir las Escrituras. Si nuestro Dios es un Dios de vida, es un Dios de resurrección, es un Dios de esperanza, es un Dios de amor, el Espíritu Santo nunca va a profetizar muerte. Jamás. Si tenemos un Dios de vida, si tenemos un Dios de oportunidades, si tenemos un Dios de amor que nos quiere ver bien como sus hijos, tengamos el filtro del Espíritu Santo en nuestra vida y tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, con la palabra que dejamos entrar a nuestros oídos. Porque saben,
la palabra entra a nuestros oídos y baja a nuestros corazones, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que estamos dejando entrar a nuestros corazones. Por eso es necesario leer la Biblia, por eso es necesario tener comunión con Dios, para que nadie venga y le meta el dedo en la boca, ¿verdad? Algunos se ríen ahí, está bien, se ríen, me llega. A mí me llega cuando las personas se ríen, ¿va? Porque eso significa que están metidas, ¿va? Pero hay unos que están algo así, la risa como que no la entiendo, ¿va? No entiendo como que qué caras estarán haciendo porque están como así. Tal vez están meditando en el Señor, digo yo, ¿verdad? Muy bien. Jesús tuvo un choque bastante fuerte con los fariseos, ya lo vimos. Algo aquí dice: conocer el capítulo y el versículo no es suficiente. Eso es algo que va de la mano, ¿sí? La palabra con el espíritu van de la mano, al mismo nivel. Yo no puedo tener solo palabra y tampoco puedo tener solo espíritu, ¿sí? O sea, no se puede. Por eso la palabra de Dios y la oración, el ayuno, van de la mano. No puedo tener una vida de oración y de ayuno a tope y dejar la palabra por un lado, porque entonces a ver a quién voy a estar escuchando yo, ¿ah? ¿Cómo voy a conocer yo a Dios? A través de su palabra, a través de su palabra, ¿sí? Que Dios me dijo, cuidado con el Dios me dijo, cuidado con el Dios me dijo, ¿verdad? Es muy delicado. El Dios me dijo es muy, muy, muy delicado. Yo así lo veo, ¿verdad? Si yo voy a decirle a alguien Dios me dijo, es porque yo tengo que estar seguro de que Dios me dijo, porque si no, yo me estoy metiendo a problemas. Yo. Porque ahí no solamente me estoy perjudicando yo, sino que estoy perjudicando a alguien más, ¿verdad? Y en lugar de acercar a alguien, puedo alejarlo, ¿sí? Y el responsable voy a ser yo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con el Dios me dijo. La palabra y el espíritu van de la mano, ¿sí? La palabra y el espíritu van de la mano. Los fariseos eran personas que solamente memorizaban y memorizaban bastante, ¿verdad? Los judíos incluso hoy en día se memorizan los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Levántenme la mano aquí, ¿quién se sabe los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de memoria? De memoria. Yo sé que nadie puede, ¿va? Pero le tengo una buena noticia. Eso no lo salva. Eso no lo salva, ¿verdad? Aunque los judíos se sepan, ¿sí?, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de memoria, eso no lo salva. Porque la salvación viene a través de Jesucristo, a través de reconocerle, a través de aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En ese momento somos salvos. En ese momento el Espíritu de verdad viene a morar dentro de nosotros, ¿sí? Y comenzamos una relación con Dios. ¿Estamos? Muy bien, entonces en la palabra de Dios hubieron muchas profecías mesiánicas, ¿verdad? Las profecías mesiánicas son las profecías que se hicieron antes de la venida de Cristo, ¿va? Entonces venía un profeta, profetizaba: Jesucristo va a ser así, 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 así. Estas son las características. Vamos a ver una en Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido. Aquí estamos hablando de Jesús. Jesús no había nacido, Jesús no había venido. Esos son años antes de que Él viniera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien, aquí hay algunos nombres acerca de Jesús: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay muchas profecías mesiánicas. Hay una profecía que narra o que dice dónde iba a nacer Jesús, qué es lo que le iban a regalar a Jesús, cómo iba a ser Jesús. Pero ¿sabe qué pasó con los fariseos? Ahí les falló la letra, ¿verdad? Porque cuando ellos tuvieron cara a cara a Jesucristo, no lo vieron, lo ignoraron, dudaron de Él, se burlaron de Él. ¿Por qué? Porque los fariseos esperaban a un Mesías totalmente diferente. Su Mesías establecería su reino terrenal, los liberaría de la opresión romana y se sentaría en el trono de David. Entonces, cuando Jesús vino como un carpintero, porque Jesús fue carpintero, cuando Jesús vino como un carpintero de Nazaret de Galilea, acompañado por discípulos que eran ignorantes pescadores y recolectores de impuestos, ellos fallaron. Cuando vieron que Jesús era totalmente diferente a lo que ellos esperaban. O sea, y Jesús vino a hacer lo que tuvo que hacer, pero lo hizo de una manera diferente. Lo hizo basado a los planes de Dios. Los fariseos esperaban a un todopoderoso, a un guerrero, ¿verdad?, que viniera y decapitara a todos sus enemigos. Cuando Jesús lo que traía para sus enemigos era amor, paz, comprensión, bondad, humildad. Entonces a ellos eso no les cabía en la cabeza. ¿Y saben qué es lo que hace el conocimiento sin espíritu? Produce orgullo, produce altivez. Porque solamente hay conocimiento, no hay espíritu. Y Jesús nos vino a poner un balance. Para mí Jesús es la persona más sabia que yo he leído, que yo conozco, que yo he visto en la Escritura. Qué sabiduría para responderle a sus enemigos. Qué temple. Jesús se controlaba ante cualquier situación. Sus discípulos estaban Jesús, se acercaban a Jesús, querían agarrar a Jesús. El discípulo, ¡fa, pa! Jesús, Pedro, cálmate. O sea, si me tengo que ir, me voy, va. Jesús era otro nivel de persona. Jesús era otro nivel de persona. Y yo siempre he dicho, mi mejor ejemplo para todo en la vida es Jesús. Jesús es un ejemplo a seguir indiscutiblemente. A Jesús los fariseos lo confrontaron bastante. Le hacían preguntas como: si eres el Mesías, ¿dónde está el reino que se supone que establecerías? ¿Por qué no te sientas en el trono de David? ¿Por qué no mandas ángeles que te sirvan? ¿Por qué no me demostras que tenés el poder de Dios? ¿Verdad? Los fariseos lo cuestionaban. Y Jesús respondía, ¿verdad? Respondió en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, dice: el reino de Dios, dice, no vendrá con advertencia. Ojo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús no vino anunciando y diciendo: ¡hey, yo soy Jesús, el Salvador de este mundo! Jesús no vino así. Jesús vino humilde. Jesús nació en un pesebre, rodeado de animales. Fue humilde. Nunca tuvo un síndrome de grandeza. Él sabía quién era. Y él naciera en un pesebre o naciera en una cuna de oro, iba a seguir siendo Jesús. Iba a seguir siendo Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: gelo aquí, gelo allá.
como, hello, el reino de Dios está aquí, o hello, el reino de Dios va para allá. Jesús no iba a venir así, porque dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está entre ustedes. No iban a venir anunciándolo. El que creía, el que leyó, el que tenía el conocimiento, el que venía pegado a Dios, iba a saber que Él era el Mesías, iba a saber que Él era Jesús. Y en este tiempo se está predicando, se está hablando acerca de un Salvador. Se te está enseñando que a través de Jesucristo tú puedes tener vida eterna, y después de la muerte Jesús te promete vida y vida abundante. Ese es conocimiento, esa es sabiduría. Pero van a haber muchas personas que van a ser como los fariseos, que aunque tuvieron a Jesús enfrente, se burlaron, lo desecharon, lo ignoraron, no creyeron. No seas de las personas que no creyeron. Porque Jesús tiene un lugar para ti, ¿verdad? Jesús tiene un lugar para ti, tiene un lugar para todos nosotros, y es un privilegio. Para mí es un privilegio poder saber que Jesús murió y resucitó por mí. Para mí es un privilegio saber eso, porque sé que el día que yo muera tengo puesta mi esperanza ahí. Es lo único que puedo tener, mi esperanza puesta en Cristo. Y puedo decir, puedo morir tranquilo. Y como hablaba yo hoy con una persona, la muerte es repentina, me decía. La muerte no sabe cuándo se va a venir. Hoy estamos, mañana no sabemos. Que lo más seguro que tengamos en esta vida sea Cristo. Que lo más seguro que tengamos en esta vida sea Cristo. No saquemos nuestra confianza del conocimiento mental que podamos tener. Saquemos nuestra confianza del entendimiento espiritual, de lo que viene de Dios, de lo verdadero, de lo eterno. Yo te invito a que tú te puedas poner de pie. Vamos a finalizar. Pero antes de finalizar, quiero leer una última cita. Y la cita está en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Esta cita es de alguien que lo tuvo todo, alguien de poder, alguien que fue una persona exitosa, una persona de renombre, una persona con títulos, una persona preparada, ¿verdad? No era cualquier persona, era una persona preparada. Y esa persona era Pablo, ¿verdad? Y dice Pablo, así es, dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara, dice, con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dijo, yo tuve todo. Yo tuve dinero, yo tuve casas, yo tuve títulos, yo tuve un nombre, yo tuve una posición, lo tuve todo. Pero Pablo te dice, yo tengo por basura todo eso. Yo tengo por basura todo eso. Y lo más importante para mí es saber que he ganado a Cristo. Lo más importante para mí es saber que tengo a Cristo. Porque Pablo entendía que en esta vida terrenal tiene un límite. Tenemos un cronómetro. Y quiero decirte que el cronómetro va hacia atrás. Es un temporizador. Tenemos tiempo.
Y yo a veces me miro al espejo y me asusto, porque yo ya me miro viejo, digo yo. ¿En qué momento crecí tanto? Si hubiera un chavo hace 5 o 6 años, ¿va? Ya me está agarrando el tiempo. Y ahora ustedes, ¿qué tan chavos están? Todavía están chavos, ¿va? Que Cristo sea lo más valioso en nuestras vidas, ¿verdad? Y que recibamos el conocimiento y la sabiduría que Él tiene para nosotros. Yo sé que el Espíritu de verdad está en este lugar. El Espíritu Santo mora dentro de cada uno de ustedes. Y yo sé que Jesús, que Dios quiere tener una relación con cada uno de los que estamos en este lugar, incluso con los que no están en este lugar, ¿verdad? Entonces ahí donde tú estás, yo quiero que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Vamos a tener un tiempo de adoración. Si te tengo a ti,